mal. Hoy vamos a hablar de una cultura del silencio entonces. El silencio porque la persona se queda muy seca y muy guardando algo cuando ha pasado por una situación de afectación sexual. Vamos a ver nuestro primer slide. Y fíjense lo que aparece aquí. Aquí empezamos a hacer algunas definiciones para tratar de entender qué es el abuso sexual. Alguien que me ayude a leer eso que está ahí. ¿Quién dice yo? Ahí atrás, por favor. Es también conocido como asalto sexual y violencia sexual. Ajá. ¿Qué más dice aquí en esto que está en azul, en amarillo? Es cualquier forma de contacto sexual a la fuerza y con intimidación, ya sea física o psicológica. El abuso, asalto o violación sexual es un crimen impulsivo sexual, llevado a cabo por un individuo frustrado sexualmente. Es un crimen violento de poder y de control. Interesante. ¿Por qué se le llama abuso? Porque no fue hecho para usarse de esa manera. Lo que se usa mal o de más es un abuso. Si estamos hablando de por ejemplo, utilizar algo correcto, utilizar el día de hoy nuestra sexualidad, tiene su lugar, tiene a la persona correcta, pero no utilizarla una persona que domina a otra sin que la otra esté accediendo, quiera. Ajá, es como una violencia llevada también. Entonces, es un asalto sexual, así lo pone la ley. Cuando alguien asalta intentando tener una relación sexual con alguien, se llama un asalto sexual. Eso es entonces el abuso sexual. Y no siempre tiene que ver un momento de lo que llamamos la relación total íntima. Con que ya exista tocar a la persona inapropiadamente, con jugar sexualmente con la persona, también ya empieza a haber un abuso sexual. Ahora, hay que reconocer algo. Todos tenemos el instinto de la sexualidad. El ser humano nació con un instinto de sexualidad. Y también tenemos el instinto de la reproducción. Cuando alguien me dice, mira, andan de novios, ella tiene 15 años y él tiene 20. Ha tenido varias novias, pero ay, no va a pasar nada, son muchachos. ¿No va a pasar qué? Bueno, el accidente que a muchos les pasan. ¿Cómo un accidente? Como que estaban separados y de repente se dieron vueltas y chocaron y ups, quedaron embarazadas. ¿Ese es el accidente? No son accidentes. Pero mira, es que son buenos muchachos. No lo dudo. Pero tenemos un instinto sexual. Y el día que uno empieza una relación con su pareja, hablando como que estás quedando de novio, por decir algo, ya prendes una mecha. Se inicia una mecha. Y hay unos tienen una mecha muy corta, otros tienen una mecha que va a durar 2 años, o 3, o 6. Pero un noviazgo largo significa mucha tentación también. Y el día de hoy, decir, ¿quieres ser mi novia? Traducido es, o AKA, ¿me dejas tocarte? Eso es quieres ser mi novia el día de hoy. Ay, no, pero es que es para conocerse. A los 15 años no se van a casar. Digo, ahora a veces los casan a la fuerza, ¿no? Y un error para tapar a otro error. La sexualidad la estamos sufriendo porque somos un mundo sensual. Estos guerrilleros en África, de Boko Haram, querían divertirse con aquellas muchachas de la escuela que estaban estudiando. Las secuestran y dejan embarazadas, como les digo, a la tercera parte de ellas. Eso es un abuso sexual. Vamos a ver otra definición. 4 categorías de abuso sexual. Pedofilia, muy común tristemente el día de hoy. La pedofilia, estupro, asedio sexual y exploración sexual profesional. Son 4 características que vamos a ver en un momento más, a explicarlas. Pero antes de explicarlas vamos a ver un videoclip. Entonces vamos a pedir que pueden apagar la luz, por favor, y tratar de entender este videoclip. Varias condiciones vemos en esta película que nos hablan de la realidad. Obviamente no es para andar asustando a la gente, decir que nunca puedes dejar a un pariente apoyando ahí el cuidado de niños, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, ¿qué cosas habían pasado con Manuel, el que fue el abusador en este caso? ¿Qué había vivido según vemos en la historia? ¿Se acuerdan?
abusado de su padre. Fue abusado por su padre. Su padre, ¿cómo se veía que andaba? Era alcohólico, ¿verdad? Era un hombre alcohólico. Cuando le dice, Manuel, le grita, ¿dónde estás? Ahí le viene a traer toda su siguiente bebida, y en ese momento, en lo que toma la bebida y le regresa el cambio, la feria, en ese momento lo toca, ¿verdad? O sea, había una condición de alcoholismo ahí, sin control muy seguramente. Entonces, ese padre alcoholizado, pues toquetea a ese niño llamado Manuel, que cuando crece con problemas de identidad sexual, de afectación sexual, porque lo tocaron. Las estadísticas hablan de que al menos 1 de cada 4 personas tiene algún tipo de abuso sexual en su vida, sobre todo en su niñez. Quiere decir que en un cuarto como este, pues estaríamos hablando de que cuando menos unos 8 de nosotros sufrimos algún tipo de experiencia de esa manera. Y no es para tener pena, no es para sentirse mal, sucio, porque así como en la película, es la realidad que pasa muchas veces. Les digo que en nuestra cultura hay una sensualidad terrible, todo es sensual. ¿Cuántos vieron la película de Mayweather y Pacquiao? Dicen que era la película del siglo, bien era la corrida del siglo, pero bueno, no se ve por acá. Pero películas como esa, los anuncios que pasan, voy a irme a otro evento importante, Super Bowl, los mejores anuncios del año, ¿verdad? La mayoría de los anuncios de Super Bowl son así como con doble sentido. Casi todo es doble sentido en nuestra cultura. Mamacita, se han de estar cayendo los ángeles porque mira qué bien están, ¿no? Y empiezan a decir cosas como eso. Hay tantas curvas y yo sin frenos. Así es nuestra cultura. Mira un grupo de hombres y ven pasar una mujer y si no le avientan albures, ¿qué les pasa? Que son del otro bando, que es nuestra cultura y es nuestro mundo. Es triste en este sentido porque cuando son gente pequeña, los niños están muy expuestos el día de hoy a abuso sexual. Vamos a ver una definición. Esta palabra pedofilia, alguien que me ayude a leerla, por favor. Es sinónimo de abuso a menores, incesto y molestar sexualmente a niños y adolescentes. Es muy común el día de hoy. Han atrapado redes de gente que se dedica a esto, prostitución infantil, pornografía infantil. Hay destinos turísticos que el mayor atractivo es que ahí ponen a niños a esclavitud sexual. Vamos ahí mismo la siguiente, por favor. Aquí está una ampliación a esa definición. Un trastorno parafílico, es decir, en el área que tiene que ver con la conducta de la persona, donde la persona tiene fantasías sexuales intensas con niños. No se sacia con pensar con una persona adulta, está pensando en un niño. Y ese tipo de urgencias a la que te lleva de una satisfacción sexual. Una persona que fue abusado de pequeño generalmente desarrolla 2 extremos. Una completa, un completo repudio a la sexualidad o un desenfreno en la sexualidad. Son pocos los que logran librar, a menos que tengan apoyo, logran librar una sexualidad sana, normal, porque afecta mucho en una niñez cuando se te enseña ese tipo de comportamiento. Vamos a ver la siguiente, por favor. Aquí dice, generalmente el sexo practicado aquí es con caricia o orogenitales, es decir, boca y genitales. Cuando se habla de niños pequeños, muchas veces interviene un adulto usando su boca, tocando partes íntimas de ese niño, a ese bebé también. Cuidado con quién dejan a los niños pequeños. Es bien importante. Por ejemplo, en casa yo no recibo un niño si estoy solo. Un niño que no viene de... O sea, si alguien me quiere dejar un niño, tiene que estar mi esposa ahí. Yo lo hago por protección también, pero también porque hay tantos casos terribles el día de hoy. Y entonces es mejor así. Vivimos en un mundo muy corrupto. Un mundo donde hay tanta cosa que está pasando. Ahora, víctimas desde la niñez que han sido reprimidas, temerosas o amenazadas. Esto es el perfil de un abusador. Como se dan cuenta, ellos también fueron víctimas alguna vez. No nace generalmente una persona con el deseo de querer abusar a alguien, pero hay un instinto sexual, volvemos a lo mismo. Hay un instinto de reproducción en el ser humano y ahí está en nosotros, no se va a quitar de nosotros. Por eso somos vulnerables a la práctica sexual temprana.
un niño pequeño conviviendo con otros niños, por ejemplo niños toddlers que apenas caminan, es normal que a veces empiecen a tocar sus partes unos con otros, y de repente el niño se da cuenta que las niñas tienen diferentes sus órganos, y él se siente, ¿y eso pues qué es? Hay un momento en que, siendo ya mayorcito, ya no es conveniente que convivan, que vea a otra niña, un niño o una niña sin ropa. Mientras están niños, pues son muy inocentes todavía. Pero hay mucha afectación en el mundo que vivimos. Vamos a ver la siguiente. ¿Quién puede ser el abusador? Esto es lo interesante. El papá, el padrastro, puede ser un hermano o medio hermano, una tía, por ejemplo, un primo, un amigo cercano, querido de la familia, que tiene ese problema, el vecino buena onda, ¿verdad? Este es muy buena onda, pues el ministro religioso, el doctor, tu psicólogo, tu abogado, etc. Pocas veces es un desconocido, y esto es lo terrible acerca del abuso sexual. Aunque sea abuso sexual de gente que anda en la calle y que ataca a alguien, como decíamos, el estupro, pero la mayor parte de los abusos sexuales ocurren con gente conocida a la persona que se hace víctima. Vamos a continuar. ¿Cómo es el perfil del abusador? Puede ser el alma de la fiesta, una persona que tiene capacidad de convivir con los demás. Tiene dos caras, porque dentro de su casa es uno y fuera de su casa es otro. Es un mito que sea el chacal, ¿no? Mira, fue el chupacabras el que me atacó. Inteligente, ya que planea el crimen. Puede ser un hábil manipulador, inclusive controlador, dominante. Puede ser agresivo o puede ser pasivo. Alguien con poder, alguien en control, alguna manera de control pudo tener. Como digo, un maestro, un ministro religioso, un doctor, alguien que tiene control sobre uno. Entonces puede pasar en muchos. Si se dan cuenta, pues ninguno de ellos es alguien extraño a la mayoría de la gente. Por eso es algo tan común en nuestra tierra, en nuestro mundo el día de hoy. Y si le agregamos que el día de hoy la pornografía está todo lo que da, hay pornografía en todos lados. Muchos de nosotros crecimos en un ambiente donde las primeras imágenes eróticas fueron cuando ya éramos jovencitos. El día de hoy, cualquier niño que busca en internet, cuidado con lo que ven, revisen el historial de lo que sus hijos miren cuando son chicos. Muy probablemente se están metiendo a sitios pornográficos. Papá, ¿cuál dijiste que iba a ser la clave? Wi-Fi. No le des el password a menos que sepas que tiene un control ese dispositivo. Mire, yo soy pastor en una iglesia. Le tenemos puesto candados a esa iglesia porque queremos que la gente use el Wi-Fi de la iglesia. Entonces tenemos 3 routers abiertos para la gente, pero tienen protección. Y créame que muy seguido gente se quiere meter a un sitio pornográfico aún en la iglesia. Imagínense el problema que sería para nosotros. Ahora, yo no quiero ser un pastor a la antigüita donde dice, no, aquí nadie va a abrir su gadget, nadie quiero que vea internet. Estamos en la realidad tecnológica, todo el mundo, y a veces yo mismo les lanzo preguntas para que la gente las lance por Wi-Fi, ¿verdad? Por internet. Pero entonces hay que poner protección, hay que poner filtros. Hay filtros muy buenos, algunos de ellos son gratis inclusive, para evitar que los niños estén viendo. No les escondas la laptop o su dispositivo, no le des un tablet que lo puedan tener a escondidas y tienen ellos acceso a un Wi-Fi. Cuidado con eso, porque es mucha tentación. Hay millones y millones de sitios de pornografía el día de hoy. Muchos niños son contactados por gente perversa que está queriéndolos abusar. Es peligroso. Vamos a ver algunas de lo que ha pasado con víctimas de abuso sexual. Después de mucho tiempo, pierden autoestima. Cuando ha pasado mucho tiempo, la sensación de que nada vale, ¿verdad? Mira lo que me hicieron, por algo, ya ni no me quisieron, después de que me hicieron eso, no me quieren. Se siente sucio o sucia, feo o fea. Una perspectiva anormal de la sexualidad, porque no era tiempo para despertar a la sexualidad todavía, cuando se era muy pequeño. Entonces uno crea una sensación diferente. Se forma a veces una personalidad retraída. Me escondo, me da vergüenza lo que viví.
pierde la confianza en todos los adultos cuando se es niño y está viviendo esto. Entonces le cuesta trabajo relacionarse, tiene pensamientos suicidas en un extremo, se siente que no vale, que se siente que está sucio, por eso tiene pensamientos así. Se aísla o se vuelve introvertido, muy encerrado en sí mismo. Y pues suma las culpas, a veces tiene vergüenza cuando debería sentirse con fuerza para ir a buscar ayuda, pero es terrible pasar por esto y da vergüenza decirlo. Usa mucha ropa encima, playeras, suéteres, a veces está haciendo calor y de todos modos se cubre mucho, cuando a veces pasa eso en un niño que ha sufrido. No siempre es este el caso, pero muchas veces lo es. Se cubre, se siente sucio y se pone tapones lo más que pueda, ¿no? Porque se siente mal. Vamos a continuar. Ahora, esto es bien importante pensando en nuestra niñez. La autoestima es la columna vertebral en una persona, lo que lo mantiene de pie. Una persona debe sentirse querida, sentirse que vale, que tiene un valor. Si no tiene ese valor firme, es como si la columna vertebral de uno estuviera lastimada. Y uno dice, no me puedo quedar parado mucho tiempo, me tengo que sentar porque me canso, porque tengo a lo mejor lastimada mi columna, me la lastimé. Imagínense la columna, el área del alma. Esa columna que nos mantiene firmes, de pie, puede estar afectada porque alguien nos dañó. Vamos a continuar. ¿Por qué la víctima se calla? Porque muchas veces se queda, uno, porque puede que esté muy chico. Otra es por miedo que le vayan a acusar de algo. Por las amenazas del abusador. Si descubre la persona, dice la persona, yo le digo que tú te ofreciste, que tú te insinuaste, o no te van a creer. Estás muy chamaco para que te crean. En la película le decía, será un secreto de familia. Esto lo hizo tu tío Manuel porque te quiere mucho. O sea, la manipulación de un adulto. Vamos a ver la que sigue. Sentirse dominado y atrapado con autoestima baja. No puedo hablar de eso. Es tan vergonzoso que no puedo hablar. La siguiente. En la niñez, por ejemplo, cuando pasa eso, pues con problemas para dormir. Pesadillas. Me siento mal, algo empieza a pasar en el comportamiento del niño que fue abusado. Desarrollo de comportamiento seductor imitado. De repente está muy chiquito y empieza a actuar como que anda muy enamoradizo. Si no lo fue así desde niño y está llegando a una edad como de, digamos, 8 o 10 años y de repente cambia, era medio tímido y ahora anda muy como, cree como Juan Camaney, ¿verdad? De una morrita, dice, y es normal que empiece a fijarse en ellas, pero generalmente cuando es un preadolescente no lo dice, y si hay un comportamiento de la noche a la mañana, algo pudo haber pasado. Vamos a ver la que sigue. Problemas de conducta rebelde. Eso le puede pasar a alguien que fue víctima, y hasta, como decíamos hace un momento también, comportamiento suicida, que sería terrible, ¿verdad? Pero hay consecuencias. Vamos a ver la que sigue, por favor. Fíjense, infancia es destino. Que una persona vivió algo, si la experiencia sexual se inició durante en esta etapa de la infancia, cuando son pequeños, eso va a afectar el comportamiento como adulto. Hablamos mucho aquí en Déjame Ayudarte de la codependencia, por ejemplo. Una persona puede serse codependiente o casarse con una abusadora, estar en constante depresión, vivir desconfiado, por ejemplo, y no socializar porque se siente mal. Eso le pasó de niño, pero lo trae marcando todos los años que siguen más adelante. Vamos a ver qué pasa cuando no se ha superado. Lo primero que puede haber es un un choque emocional, una sensación rara de que, no, ¿a poco me pasó a mí? No puede ser. Una incredulidad, de veras, una negación diciendo, no era a mí, yo creo que lo soñé. Está todo muy raro. La vergüenza, ¿qué pensará la gente si se entera? Mejor me quedo callado. Hay gente que sigue víctima del abuso porque le da vergüenza o el asco de sentirse sucio. También la depresión a la que puede llevar. Te sientes con pensamientos de muerte. Una depresión es algo que te empuja para abajo. Cuando estamos hablando de meteorología, dice, hay una depresión atmosférica y una depresión atmosférica inicia una depresión tropical.
cuando algo baja, y así pasa con uno también. Ineficiencia, porque pierdes el sentido a la vida. Te sientes como que no funciona lo que estás haciendo. La negación, del decir, yo creo que no me pasó. Definitivamente fue un mal sueño, una pesadilla. No me pudo haber pasado. Y de algo nos dice adentro que sí pasó. Miedo, porque hay muchas enfermedades o consecuencias. Por ejemplo, les decía al principio, las chicas Boko Haram, del grupo guerrillero Boko Haram allá en Nigeria, secuestradas hace como 7 u 8 meses y que las están regresando en estos días ya, finalmente. Las liberan, pero la tercera parte de ellas están embarazadas. Muchachitas adolescentes, secuestradas de una escuela privada. Era una escuela religiosa inclusive. Las secuestraron, las usaron como esclavas sexuales y 1 de cada 3 quedó embarazada a esa edad. Imagínense los traumas. Y dicen algo en el reportaje que es muy cierto. Vamos a tener un camino largo para apoyo psicológico, para ayudarles también con valoración médica, apoyo médico y psicológico, porque vienen de meses de vivir un infierno. Imagínense ser esclavas de hombres grandes ya, haciendo con ellas lo que quieren. ¿Qué mundo estamos viviendo el día de hoy? Y obviamente ellas se van a sentir con miedo, con ansiedades, malestar corporal. ¿Cuántas infecciones? ¿Cuántas, si 1 de cada 3 quedó embarazada, cuántas violaciones hubo en ellas? No quedan embarazadas a la primera. Algunas de ellas eran muchachitas de 12, 14 años, creo que las más grandes eran de 17, era un rango como de 12 a 17 años. Les robaron su inocencia, les robaron su ingenuidad, porque alguien quiso abusar de ellas. Y está pasando en nuestro mundo el día de hoy, tristemente. Vamos a ver lo que sigue. Aquí llega un momento para hacer una oración. Cada que tenemos un taller, déjame ayudarte, ponemos una oración que nos sirve como una terapia. Pero antes de ver esta oración, yo quisiera abrir un poco esto a algún tipo de comentario que ustedes quisieran hacer.